Bienvenidos al podcast de Fortinet Latam, la empresa líder en ciberseguridad en América Latina y el Caribe. Hola a todos y bienvenidos a una edición más de FortiGuard Live, un espacio donde podemos charlar sobre amenazas de ciberseguridad, pero sobre todo inteligencia. Mi nombre es Arturo Torres, estratega de inteligencia de FortiGuard Labs para América Latina y Caribe, y en esta edición vamos a charlar sobre predicciones y amenazas. Todo lo que nos espera, pero también vamos a hablar un poco acerca de qué fue lo que vimos, porque es importante no solamente hablar de las predicciones que vamos a tener, sino también voltear un poco hacia lo que pasó en el 2022 y comparar las predicciones pues que tenemos al día de hoy, ¿no? Una de las cosas que nosotros estuvimos viendo y pues, estuvimos por ahí generando en el reporte pasado, pues fue un poco hablar sobre todas estas bandas de cibercriminales, ¿no? Toda esta oleada que tiene mucho que ver con técnicas avanzadas persistentes. Estuvimos viendo que esta fue una de las predicciones que tuvo mucho auge durante el año pasado, ya que vimos muchas variantes de ransomware, por ejemplo, ¿no? Sobre todo en la primera mitad del año. Y esto, pues, hicimos por ahí un estudio que revela que pues, realmente, si comparamos las variantes y cantidades de ransomware detectadas en la primera mitad del 2022, fue un crecimiento de manera exponencial comparado con el 2021. También todo el hecho de campañas de ransomware como servicio, crecimiento sobre estos impactos que se tuvieron y también hablar un poco, que fue parte de lo que estuvimos platicando en nuestro reporte anterior, todos estos artefactos destructivos, los llamados o denominados wipers, en el cual pues, realmente nosotros vimos muchísima actividad todo el año pasado por conflictos geopolíticos. Otras cosas que por ahí también queremos resaltar que tuvimos un gran acierto en este reporte del año pasado fue hablar un poco acerca de utilización de algoritmos de inteligencia artificial o mecanismos de inteligencia artificial, machine learning y demás, para generar automatizaciones y poder así utilizar, digamos, todas estas herramientas o tecnología para poder generar vectores de ataque, nuevas técnicas o inclusive software más sofisticado. Pues al atacante puede dar un poco más de velocidad a la hora de tomar decisiones de escaneo, desplegar versiones de ransomware, generar dominios maliciosos aleatorios y demás. Sin embargo, pues bueno, una vez que vimos que las predicciones del año pasado tuvieron bastante auge, todas las que por ahí estuvimos publicando, vale la pena ahora sí platicar un poco acerca de las predicciones que tenemos en el 2023. Estas predicciones están siendo documentadas y ustedes las pueden acceder en nuestro PDF, en nuestro reporte que está totalmente público. Yo ya tengo por aquí el mío, les recomiendo que lo descarguen. Es un reporte que nosotros realizamos año con año y les va a dar muchísima perspectiva de qué es lo que está pasando y sobre todo qué es lo que va a pasar, ¿no? Qué es lo que nos interesa mucho saber, porque nosotros podemos utilizar toda esta información y toda esta inteligencia para ajustar nuestros mecanismos de defensa, alguna estrategia o inclusive tomar decisiones para poder así saber dónde enfocar ciertos recursos o hacer a lo mejor algún despliegue de alguna nueva tecnología o algún nuevo tipo de solución. Nosotros sabemos que los ciberatacantes siguen continuando tratando de generar ataques de manera centralizada, de manera automatizada y sobre todo generando pues nuevas técnicas, nuevos artefactos muy sofisticados. Ahora lo que queremos platicarles un poco acerca de predicciones, y esto es en base a toda la data que estuvimos recolectando, es el aumento esperado de artefactos destructivos denominados como wipers. Estos nosotros sabemos que generalmente pues estos tipos de artefactos buscan destrucción de sistemas operativos, de datos que se alojan en discos y demás. Muchos de estos fueron creados hace ya mucho tiempo por conflictos geopolíticos, temas como ciberguerra, por ejemplo, donde se busca afectar infraestructura crítica que, pues digamos, depende para la operación de algún tipo de país. Nosotros vemos que este tipo de artefactos se están combinando con otras técnicas, explotación de vulnerabilidades conocidas, por ejemplo, para poder desplegar este tipo de artefactos destructivos. Hemos visto que esto ha llegado inclusive a esparcirse, se sale de contexto, digamos, de todos los conflictos geopolíticos que ha habido en el último año, por ejemplo, y hemos visto que estos artefactos han llegado inclusive a América Latina durante el 2022. Es importante tener en cuenta que el tiempo para detectar y poder tomar algún tipo de acción contra estas amenazas es crucial. Entonces tenemos que tener por ahí en cuenta diferentes tipos de mecanismos que nos ayuden a detectar estas amenazas y sobre todo a que si algún tipo de dispositivo
está siendo infectado o tiene algún tipo de operación de borrado de disco o demás, tengamos la capacidad de poder tomar acciones concretas contra esto. Ahora, además de esto, además de la destrucción o de artefactos que se han utilizado también, como nosotros sabemos, para ciberterrorismo, también hemos visto, viene una nueva oleada de crimen como servicio. Esto no es algo nuevo. Cuando hablamos de crimen como servicio o cibercrimen como servicio, es esta nueva metodología o estas nuevas oportunidades que los cibercriminales están poniendo, digamos, su código malicioso, sus artefactos o sus variantes de ransomware inclusive a la venta o a la renta en diferentes tipos de portales. Muchos de ellos, como nosotros sabemos, se encuentran alojados en la Deep Web, que realmente no es de tan difícil acceso como nosotros creeríamos. Hemos visto que muchos criminales están buscando hacer crecer este negocio e inclusive están montando una infraestructura donde cuentan con un equipo de reclutadores, otro equipo de entrenadores e inclusive tienen hasta pues metodologías como empleados del mes. Hemos visto que muchos de estos tipos de nuevas formas de ataque o nuevas formas de cibercrimen han hecho que hemos detectado una gran cantidad de amenazas durante el 2022 y se espera que en el 2023 esto siga creciendo. Explotación de vulnerabilidades, despliegue de campañas, por ejemplo, de infostealers para robos de VPNs e inclusive el uso de distribución de malware a través de archivos que nosotros comúnmente abrimos, como archivos de Excel, archivos de Word, en el cual pues vimos inclusive desarrollos de técnicas de explotación incrustados en estos tipos de archivos que pueden desplegar campañas de cibercrimen como lo es Emotet, por ejemplo, que hemos estado viendo que se distribuye a través de archivos de Excel, ¿no? Como un ejemplo como tal. Otra predicción que estamos viendo es la automatización del lavado de dinero. Los cibercriminales están empezando a utilizar algoritmos y tecnologías de machine learning para tener la capacidad de poder automatizar ciertos tipos de acciones, como por ejemplo mover dinero entre una cuenta hacia otra. Esto puede ser a través de cuentas financieras, bancarias, o inclusive también cuentas donde se alojen criptomonedas, ¿no? Las famosas crypto wallets. Esto significa que pues va a ser muchísimo más complicado hacer un seguimiento o hacer una atribución de qué tipos de crypto wallets, por ejemplo, están siendo atribuidas por víctimas de ransomware o cómo se está moviendo el dinero. Está un poco más complicado la atribución, que de por sí, pues bueno, tiene su complejidad. Por ahí otra cosa que estamos viendo a través de las predicciones es también esta nueva oleada de cibercrimen. Y aquí tiene mucho que ver con estas nuevas ciudades virtuales o este nuevo metaverso que hemos estado viendo, ya que hemos visto que más y más se están generando servicios, tecnologías, aplicaciones donde pues podemos utilizar, por ejemplo, tecnologías como realidad virtual, todo este tema de metaverso inclusive, porque todas estas aplicaciones nosotros sabemos que cuentan o muchas veces están atadas a tarjetas de crédito, a nuestros perfiles financieros, o inclusive se instalan dentro de nuestro computador, nuestro dispositivo, nuestro celular, tableta electrónica, y piden ciertos accesos en el cual si esta aplicación pudiera llegase a ser, digamos, explotada, pudieran tomar información de ahí, ¿no? Otro punto que nosotros vemos por ahí es el tema, por ejemplo, de biohacking, todo esto que se utiliza para recolectar información de datos biométricos. Y hablo, por ejemplo, de lo que todos nosotros utilizamos en nuestro celular, es decir, identificación o autenticación por medio de, digamos, identificación facial o autenticación facial por medio de esta huella digital, o inclusive lo que se utiliza en muchos bancos, que es autenticación por voz. Estos tipos de datos están siendo buscados por los cibercriminales, ya que es la manera en la que pues, nosotros estamos viendo que estas nuevas tecnologías, aplicaciones enfocadas a ciudades virtuales o el metaverso, como por ejemplo, van a tener atados estos métodos de autenticación. Entonces, imagínense, un atacante va a tener esta información y va a poder suplantar nuestra identidad o va a poder autenticarse utilizando pues nuestros mismos datos biométricos, ¿no? Por eso es muy importante tener en cuenta y cuando nosotros estemos accediendo a algún tipo de aplicación, instalando algún tipo de aplicación o dándole perfiles a las mismas que utilicen estos datos, pensémoslo dos veces, ¿no? ¿Qué van a hacer con nuestra información? Y sobre todo, ¿cómo la van a alojar? ¿O qué tanta información van a recolectar? Entonces, esto es algo que por ahí también tenemos que tener mucho cuidado y los estamos viendo en los últimos meses. Ahora vamos a hablar un poco acerca de qué es lo que deberíamos de hacer. Es decir,
por ahí un par de recomendaciones que siempre es válido tener en cuenta, algo que nosotros necesitamos poner muchísima atención. Una de estas cosas, cuando nosotros hablamos sobre protecciones, es primeramente qué tipo de información es la que yo debo de proteger. ¿Qué es lo más crítico para mi negocio, para mis clientes? Si tengo que estar atado a algún tipo de regulación, por ejemplo, sectores públicos, sectores financieros, generalmente están atados a ciertas regulaciones o a ciertas leyes que los obligan a cumplir con ciertos estándares para proteger la información. Y aquí hablamos de información, por ejemplo, información que esté en reposo, data en tránsito o inclusive datos que se están procesando en algún tipo de dispositivo. También, pues esto tiene mucho que ver en que todas nuestras estrategias o todos nuestros procesos, soluciones, deben de estar atados siempre a cumplir estas regulaciones, pero sobre todo a mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad de todos esos datos cuando sea posible. Por eso es importante por ahí hablar un poco acerca de cómo defendernos de todas estas amenazas que hemos estado viendo. Como por ejemplo, una de las cosas que vimos en el 2022, y no todo es malo, vimos por ahí que en un esfuerzo en conjunto, varios miembros de una banda muy conocida de ransomware, en este caso denominada como Revil, que es una banda cibercriminal que se presume que tiene origen ruso, pues fue arrestada en Rusia a principios de año, el 14 de enero por ahí para ser exactos, en un esfuerzo en conjunto en diferentes agencias, ¿no? Esto nos habla que la inteligencia que nosotros estamos generando está ayudando a las agencias, por ejemplo, de inteligencia de enforcement de la ley para poder llegar a estos grupos delictivos y poder cesar sus operaciones. Esto no significa que pues, las bandas de ransomware van a cesar toda su operación o que ya no vamos a ver variantes de Revil, porque ellos manejan un modelo de ransomware como servicio, pero sin embargo, esto es un paso que estamos dando poco a poco para poder hacer el takedown de este grupo cibercriminal. Entonces, es una buena noticia que tenemos que tener por ahí en cuenta. También hemos visto por ahí que pues hubo ciertos arrestos de ciertos grupos que estaban por ahí robando ciertas cantidades de dinero en carteras electrónicas, sobre todo de cripto. Por ahí lo que se estuvo tratando de hacer es estar siguiendo hacia dónde se estaba moviendo todo el dinero de las cuentas que fueron vaciadas, y así se pudo dar con ciertas atribuciones, entre otras investigaciones que se estuvieron realizando. Esto habla muy bien de toda la información que se está generando, toda la inteligencia que nosotros estamos compartiendo con estos tipos de agencias. Recuerden que FortiGuard Labs colabora con agencias como por ejemplo Interpol, como lo que es el FBI, con InfraGard y otras adicionales, ¿no? También con CERT y CECIRT, y esto a nivel mundial. Otro punto que nosotros queremos resaltar dentro de esto es que sigue creciendo esta colaboración entre diferentes agencias que buscan contribuir a toda la disminución y toda la atribución con grupos cibercriminales y todo el tema de cibercrimen. Nosotros formamos parte de la división de cibercrimen del Foro Económico Mundial, que por cierto salió el reporte de riesgos del Foro Económico Mundial, que tiene información muy detallada, y es importante que ustedes tengan toda la información de primera mano, como nuestro reporte de amenazas o inclusive también el reporte de FortiGuard Labs, ¿no? Y por último, pues bueno, entender cuáles son los pasos o cuál es el ciclo de un ciberataque, entendiendo cómo funcionan estas tácticas, técnicas y procedimientos que utilizan los ciberatacantes para poder robar información, para poder entrar a tu organización e inclusive para poder dejarla sin operaciones. Si nosotros estamos un paso delante de ellos, si nosotros ya sabemos cómo operan, cuáles son sus comportamientos, qué tipo de software utilizan y sobre todo podemos agregar algún tipo de mecanismo que nos alerte si detecta cualquier tipo de este comportamiento, podemos tomar acciones a tiempo y esto minimiza el impacto a nuestra organización o inclusive al robo o destrucción o secuestro de la misma. Podemos utilizar o podemos apoyarnos de diferentes tipos de frameworks como lo es Mitre Attack, el cual, pues bueno, documenta cuáles son las tácticas, técnicas y procedimientos más comunes utilizados por estos grupos cibercriminales. Esto es totalmente gratuito, pueden acceder a ellos a través de su página web. Y algo muy interesante es que nosotros como FortiGuard Labs estamos patrocinando desde hace ya muchísimo tiempo esta iniciativa en las iniciativas de Mitre Attack y ahora inclusive con Mitre Attack Flow, que va un paso más allá ya que busca comunicar un poco no solamente las tácticas, técnicas y procedimientos, sino el flujo a través de ellas, desde que empieza el reconocimiento, el gesto inicial, movimiento lateral, si hay algún tipo de escalación de privilegios y demás. Esto nos ayuda muchísimo para poder tener una foto de
cómo opera un ciberatacante, pero más importante, cómo está nuestra estrategia de ciberdefensa de hoy en día y qué es lo que sí podemos detectar y responder, digamos, versus todos estos comportamientos del atacante. Utilicemos esto para poder ajustar nuestros métodos defensivos. No sin antes también decirles, tenemos ciertas recomendaciones que son muy básicas, pero ayudan muchísimo a minimizar el riesgo de cualquier tipo de infección. Por ejemplo, todo el tema de implementar una buena estrategia de segmentación dentro de la red. Así podemos separar los activos que son críticos, los que son importantes y a lo mejor los operativos, ¿no? También podemos utilizar ciertos tipos de mecanismos como por ejemplo un doble factor de autenticación. Aunque hemos visto ciertas oleadas de ataques en estos tipos de sistemas, es altamente recomendable contar con estas estrategias de doble autenticación. Ahora, también algo que vale muchísimo la pena recalcar aquí es invitarlos a todos ustedes que sigan haciendo concientización con sus usuarios. Imagínense que nosotros tengamos la capacidad de que nuestros usuarios se conviertan en diferentes sensores de la red. Es decir, que puedan alertarnos si ven algún tipo de anomalía, si ven algún tipo de correo electrónico extraño, algún tipo de mensaje. Es decir, cada uno de estos usuarios nos va a poder alertar y vamos a tener mayor visibilidad. Yo creo que todo es algo que todos nosotros queremos hoy en día. Por eso queremos invitarlos a que también utilicen nuestros cursos gratuitos de InfoSec, los cuales pueden acceder a nuestra plataforma, que es totalmente gratuito y ustedes van a poder accederlos en diferentes idiomas. Que ahora tienes la capacidad de poder concientizar a tus usuarios de la mano de un experto de ciberseguridad como lo es Fortinet. Esto es lo que queríamos presentarles el día de hoy. Espero que les haya servido mucho. Mi nombre es Arturo Torres. Espero que esta información les sirva para mantenerse más seguros, pero sobre todo para prepararse para lo que viene el día de mañana. Muchas gracias. Que tengan buen día. Hasta luego. Escuchó un podcast de Fortinet. Ciberseguridad donde quiera que la necesite.